Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis capítulo 14, versículos del 9 al 12. Si existiera un concurso de profecías terribles, la profecía del tercer ángel registrada en el libro de Apocalipsis tendría muchas posibilidades de ganarlo. Ninguna otra profecía en toda la Biblia habla en términos tan horripilantes sobre el destino de los rebeldes contra Dios. ¿Te parece que sería horrible morir carbonizado? En el pasado, miles de víctimas de la llamada Santa Inquisición sufrieron una muerte tal. Pero si te parece que esta sería una forma muy dolorosa de morir, ¿se te ha ocurrido pensar que hay algo que sería muchísimo peor que morir en un incendio? Sería vivir en un incendio y no poder morir jamás. Y sin embargo, esto es lo que aparentemente se describe aquí. No hay duda de que esta profecía presenta un problema. ¿Acaso no dice la Biblia que Dios es amor? Primera de San Juan, capítulo 4, versículo 8. ¿No dice además que es misericordioso y clemente? Salmo 103, versículo 8. Por su parte, Jesús dijo que el bondadoso Padre Celestial se preocupa del gorrioncito y que se entristece por su caída. Puedes verlo en San Mateo capítulo 10, versículos 29 al 31. ¿Cómo podría creerse entonces que Dios aplicará un castigo tan terrible a los hombres que no le obedecen? Para buscar las respuestas a estas preguntas, notemos primeramente que en casi todo el Apocalipsis aparecen expresiones que aluden a acontecimientos históricos o profecías de muchos siglos atrás. Y la profecía del tercer ángel no es una excepción. Esta profecía incluye algunas frases que aparecieron primero en un mensaje dado por el profeta Isaías en el siglo VIII a.C., acerca del antiguo pueblo de Edom. En aquel entonces los edomitas estaban persiguiendo al pueblo de Dios. Isaías escribió lo siguiente refiriéndose a ellos. Isaías capítulo 34, versículos 9 y 10. Y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo. De generación en generación será asolada. Nunca jamás pasará nadie por ella. Esta profecía realmente ya se ha cumplido. Dios dice acerca de Edom: de generación en generación será asolada. Y, efectivamente, Edom ya no existe. Pero observa la primera parte de la profecía. Y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo. ¿Acaso los arroyos de Edom siguen ardiendo? ¿Su humo está subiendo hoy en forma literal? Y si no es así, ¿cómo podemos afirmar que la profecía se cumplió? Sencillamente porque cuando vino la invasión que destruyó a los edomitas, fue como un fuego abrasador. Fue un castigo tan terrible que un incendio no podía haber sido peor, y tuvo resultados permanentes. El humo de los edomitas
ascendió al cielo en forma permanente, definitiva. Los efectos de ese fuego fueron imborrables. De la misma manera, el fuego del juicio final será terrible en su aplicación y permanente en sus efectos. El profeta Malaquías dijo acerca de ese fuego, Malaquías capítulo 4, versículo 1, porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. El apóstol Pedro escribió en su segunda epístola, capítulo 3, versículos 10 a 14. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. El apóstol dice que en el fuego del día final todas estas cosas han de ser deshechas. Y el mismo Apocalipsis nos asegura que de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Apocalipsis capítulo 20, versículo 9. El fuego del día final va a consumir a los pecadores. Estos pasajes nos dicen que después del juicio final, los reprobados van a ser rápidamente destruidos. Por esto, el apóstol San Pablo declara en Romanos capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado es muerte. Y el apóstol no nos dice que la paga del pecado es una vida eterna entre las llamas. Siendo así, tenemos que preguntarnos ¿por qué emplea Dios un lenguaje tan fuerte? Está ampliamente demostrado que Dios no hace nada por casualidad, y cuando habla no es solo por hablar. Si la profecía del tercer ángel, siguiendo el estilo de la profecía de Isaías, emplea un lenguaje tan impresionante, ¿con qué propósito lo hace? Esta es la pregunta más importante de todas, porque con ella estamos indagando el significado y el propósito de la profecía. Estamos tratando de saber cuál es el mensaje que el Señor desea transmitir con estas palabras. Según la filosofía predominante hoy, ya no hay blanco y negro, sino que todo es gris. A lo que antes se llamaba pecado, hoy más bien se lo define como una falta de adaptación social. Ahora la verdad no es verdad, ni el error es error, sino que son diferentes opiniones, diferentes maneras de ver las cosas. Este fenómeno no sería tan alarmante si se tratara solo de asuntos de poca trascendencia, como cuestiones políticas o alguna filosofía pasajera. Pero no ocurre así. Es un concepto que impera también en la iglesia cristiana. Sin embargo, este estado de cosas no nos debe extrañar. Los profetas predijeron específicamente que en los últimos días se formaría un engaño culminante que tendría que ver con asuntos religiosos. Por esto, hoy todo se está volviendo borroso, confuso y vago, impreciso. Porque para engañar es necesario confundir. En esta situación, no podemos esperar que el enemigo de nuestras almas se nos presente como es y diga,
buenos días o buenas tardes, yo soy el diablo. Al contrario, la Biblia declara que se disfraza y trabaja a través de agentes humanos. Se nos advierte en 2 Corintios capítulo 11, versículo 4, que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz y que en la persona de sus agentes se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. Leamos los versículos 23 al 27 de San Mateo capítulo 24. Entonces, si alguno os dijere, es Jesús quien habla, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Jesús no dijo que en los últimos días vendrían falsos demonios, sino falsos cristos y falsos profetas. Y entre otros engaños, ellos dirán que podemos desviarnos de lo que Dios dice en su palabra, siempre y cuando lo amemos. Total, afirmarán, Él nos comprende. Estos engañadores no van a echar humo por la nariz, ni espuma por la boca, ni aparecerán con cuernos en la cabeza. Al contrario, pueden presentarse elegantemente vestidos, ostentando gran amabilidad y devoción a Dios. Aparentemente, incluso ayudarán a mucha gente haciendo maravillas para sanarla y resolver sus problemas. Y precisamente en esto tenemos la respuesta a nuestra pregunta. ¿Por qué nuestro Dios nos ha enviado un mensaje tan severo? Dios nos habla así porque nos ama, porque sabe cuán grande es la confusión que nos rodea. Él conoce nuestro peligro, y el Apocalipsis es su grito de alarma. El mensaje del tercer ángel es un alto, peligro, no sigas más por este camino, dicho casi con desesperación, para que no nos perdamos, para que no suframos las consecuencias de la desobediencia. Aquí empezamos a ver que hasta la parte terrible de la profecía tiene su nota animadora. Se declara que no todos reciben el castigo, solamente aquellos que han sido claramente señalados, los que llevan la marca de la bestia. ¿Cómo podemos evitar ser marcados de esta manera? Podemos encontrar la respuesta estudiando la segunda parte de la profecía, la que está llena de esperanza y seguridad. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí está, dice el ángel. En el idioma original es un imperativo con el significado de mira, observa. Lo que va a decir es muy importante y quiere que todos lo noten. Primero, el pueblo de Dios tiene, dice, paciencia. Este término en la Biblia significa firmeza, constancia, perseverancia. En la hora cuando todo el mundo duda y tambalea, en la hora de mayor confusión moral y doctrinal, estos brillan por su firmeza. ¿Y cuál es la segunda característica que los identifica? Guardan los mandamientos. ¿Los mandamientos de quién? Los mandamientos de Dios. Su firmeza no es caprichosa, sino que son firmes y constantes en su propósito de obedecer a Dios guardando sus mandamientos. La tercera característica que aquí se menciona es que este pueblo guarda también la fe de Jesús. Tiene la fe de Jesús. Esta es una virtud valiosísima porque, gracias a ella, en la hora de la gran rebeldía,
cuando el mundo entero parece claudicar en medio de la confusión y el error, Dios va a tener a un pueblo que se mantiene firme en el camino de la fe y la obediencia. 3 veces en el Apocalipsis se identifica al grupo de los fieles. La primera vez, en Apocalipsis capítulo 7, se dice que tienen en sus frentes el sello de Dios. La segunda, se menciona que en sus frentes está inscrito el nombre, Apocalipsis 14, versículo 1, o sea, el carácter de Dios. La frente simboliza el intelecto, el modo de pensar, de manera que tener el sello de Dios equivale a llevar el carácter de Dios impreso en nuestras mentes. La tercera vez que Dios identifica a su pueblo y los describe es aquí en la profecía del tercer ángel. Aquí está, dice, la firmeza de mi pueblo, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Comparando estas 3 citas, podemos ver que el sello de Dios, la característica que identifica a los redimidos, no es una señal visible. El rasgo que los identifica es su firmeza en la observancia de los mandamientos de Dios y en la fe del Señor Jesucristo. Esto mismo es lo que significa tener el nombre o el carácter de Dios escrito en su frente, pues la ley de Dios es un trasunto de su carácter. Ahora estamos en condiciones de entender lo que es la marca de la bestia. Es la contraparte del sello de Dios. No va a ser, pues, una marca visible. No va a aparecer de repente el número 666 en la frente de los reprobados. Tampoco será, como dicen algunos, las famosas barritas del código comercial que traen las mercancías. Si la señal de los hijos de Dios es su actitud de obediencia a los mandamientos, entonces la marca o característica que identifica a los enemigos de Dios es su rebeldía, es decir, una actitud persistente de desobediencia a los mandamientos divinos. El apóstol Santiago dice que la desobediencia a Dios puede consistir en despreciar uno solo de los mandamientos, pues cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Santiago capítulo 2, versículo 10. Además de la obediencia, otra actitud que caracteriza al pueblo de Dios, según esta profecía, es la fe de Jesús. El pueblo redimido obedece a Dios, pero no cree que con su obediencia está ganando la salvación. La salvación no es por obras, sino por la fe en Jesús. Así lo dice claramente el apóstol San Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 8. La obediencia es un precioso regalo para los que aceptan a Cristo como su Salvador personal. La obediencia no es la causa de la salvación, sino su resultado. Los que reconocen la grandeza del amor divino no obedecen a Dios para ganarse la salvación. Lo que los motiva es el amor a Cristo, porque el amor de Cristo nos constriñe. Segunda a los Corintios capítulo 5 versículo 14. Su obediencia es una evidencia de que su fe es genuina. Santiago capítulo 2 versículos 18 al 20. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Hay una teoría popular, según la cual no importa lo que uno hace. Lo único que interesa es la sinceridad. Pero la historia ha demostrado el error de este punto de vista. El error es error por muy sincera que sea la persona que lo sostiene. El que está sinceramente equivocado, de todas maneras está equivocado.
Eva creyó realmente las palabras de Satanás. Pero esta creencia no la salvó de la pena del pecado. El problema es que Eva no creyó en las palabras de Dios, y esto la condujo a su caída. En el juicio final, los hombres no serán condenados porque creyeron concienzudamente una mentira, sino porque no creyeron la verdad o descuidaron la oportunidad de aprender la verdad. Cuando Dios llamó a su pueblo para que saliera de Egipto, les dio una señal con la cual debían identificarse. El jefe de cada familia tenía que sacrificar un cordero y con su sangre colocar una mancha en los postes y sobre el dintel de la puerta principal de la casa. A la medianoche iba a pasar un ángel vengador por las casas de todos aquellos que no habían colocado la señal. Bajo aquellas circunstancias, no era suficiente tener sinceridad o buena voluntad, por muy grandes que fueran. No era suficiente tener buenas intenciones o planes de colocar la señal más adelante. No bastaban las fuertes convicciones acerca del asunto. Una persona podía estar completamente convencida de que la señal no era necesaria, pero a la medianoche, la hora cuando iba a pasar el ángel, la sinceridad equivocada significaba la muerte. A esa hora, una supuesta neutralidad sería fatal. No es que la mancha de sangre en sí podía salvar. Lo que necesitaban era tener fe, una fe suficiente en Dios como para obedecerle, y la mancha era una evidencia visible de su fe. De la misma manera, hoy se está haciendo una gran separación. Todo el mundo está tomando su decisión. Muy pronto todos habrán definido de qué lado prefieren estar. Los que están tomando la decisión de obedecer a Dios están guardando por fe todos sus mandamientos. Estos tendrán que soportar odio, desprecio y persecución ahora, y algunos hasta podrán morir por su fe. Pero a la hora de la decisión final, llevarán en sus frentes la señal divina y pasarán la eternidad con Dios. Todos los demás, incluyendo a los que quisieron ser neutrales, recibirán el castigo anunciado por el tercer ángel. Algunas veces pareciera que hay mucha confusión hoy, que es difícil saber dónde está la verdad. El mensaje del tercer ángel tiene por objeto disipar las tinieblas y acabar con la confusión. ¿Sientes que es difícil resistir las presiones de los que rechazan los caminos de Dios? Recuerda que la suerte de ellos será infinitamente peor que cualquier cosa que ellos puedan hacerte. Debes sentir compasión por ellos y tratar de ayudarles. ¿Te sientes solo creyendo que todo el mundo está claudicando ante las presiones del error? Apreciado amigo, no todos están cediendo. Dios tiene su pueblo. Aquí están, dice el ángel. Son los que persisten en guardar los mandamientos de Dios, sostenidos por su fe en el Señor Jesús. No nos equivoquemos. Solo hay dos caminos, el de la obediencia o el de la rebeldía. Solo hay dos marcas y solo habrá dos destinos finales para cada ser humano. ¿Qué camino elegirás tú? Ahora es el momento de la decisión. Jesús está a la derecha del Padre intercediendo por ti. El amor, el sufrimiento, la muerte del Hijo de Dios, todo testifica de la horrible enormidad del pecado y declara que no hay forma de escapar de su poder, que no hay esperanza de salvación, sino solo mediante Jesús. Segunda a los Corintios capítulo 6, versículo 2. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. La gracia de Dios sea contigo.